En esta lección vamos a revisar los conceptos de amplificadores de instrumentación, tal como se aplican a- al acondicionamiento de señales de sensores que hemos discutido en nuestro curso. En primer lugar, pues vemos aquí un temario para esta lección. Vamos a comenzar con circuitos de puente con resistencias. Eh, estos circuitos son usados a menudo pues con sensores resistivos de deformación o de temperatura, ¿verdad? Y en estos circuitos es muy común que aparezca una señal de modo diferencial muy pequeña, digamos, montada encima de una señal de modo común, pues de una magnitud mucho mayor. Por esta razón es, digamos, una buena propiedad para estos sistemas distinguir entre las dos señales y rechazar la señal de modo común. Hay dos configuraciones de amplificadores que se han usado en el pasado para este propósito, es decir, amplificar las señales de modo diferencial y rechazar las señales de modo común. Y estos son el amplificador diferencial construido con un solo amplificador operacional y el amplificador de instrumentación diseñado y construido con tres operacionales. En primer lugar, veamos el puente de Wheatstone, que en realidad fue inventado por Samuel Hunter Christie, pero fue popularizado por eh, Charles Winston, ¿no? Nosotros vamos a estudiar este puente principalmente con lectura de tensión, ¿no? Es decir, que colocamos un voltímetro en lugar de un galvanómetro, ¿no? Como aparece en algunas presentaciones clásicas, ¿no? También, pues, nos interesa ilustrar inicialmente el caso en que hay una resistencia desconocida y tres resistencias de valores conocidos. El voltímetro mide la diferencia de tensión debido al desbalance, ¿no? Hay que recordar que estos puentes también son conocidos como detectores de cero, ¿no? Es decir, eh, digamos, una condición de interés es que la diferencia de tensión entre los dos puntos medios de las ramas del puente sea 0 voltios. El punto de balance, es decir, cuando VO es igual a cero, se produce si ocurren ciertas relaciones entre las resistencias del puente. En este caso, pues las que se ilustran acá, R1 entre R4 es igual a R2 entre R3. De lo cual, si las restantes resistencias son conocidas, nosotros podemos despejar el valor de R4. Nosotros podemos formalizar los valores de las tensiones en el lado izquierdo y en el lado derecho, ocupando las relaciones de división de tensión producida por la resistencia del puente. BL es BB, que es la tensión de referencia, por R4 entre R1 más R4, mientras que BR es la tensión de referencia por R3 entre R2 más R3. La tensión de salida es, en este caso, pues estamos definiendo BO como BR menos BL, ¿no? ¿Ya? Y pues simplemente pues escribimos BR y BL aquí abajo, ¿verdad? Y nos queda esa expresión de manera plana, ¿no? Podemos agrupar para un denominador común y eliminar algunos términos pues redundantes y nos queda esta expresión, ¿verdad? Aquí, digamos, despejamos un poco la pantalla para mover para acá el voltaje, la expresión para el voltaje de salida. No hemos hecho ningún cambio todavía. Y si hacemos R2 y R3 igual a R, ¿no? De manera que, pues, que digamos, esto sería 2R y aparecería un término común R en el numerador. Aquí está, ¿verdad? Entonces, la expresión se puede simplificar, la expresión para la tensión de salida se puede simplificar
Y de las cuatro resistencias ahora solo aparecen R1 y R4, ¿no? De manera que nosotros podemos establecer las condiciones para las cuales la tensión en el voltímetro pues es positiva o negativa, ¿no? Obviamente si R4 es menor que R1, que es esta condición, pues leemos un voltaje positivo, ¿verdad? Y si R4 es mayor que R1, la tensión que leemos es negativa, ¿no? Esta, digamos, estas condiciones se pueden utilizar eh, efectivamente aún en configuraciones más sencillas de puentes, ¿no? Que se pueden usar con, digamos, en aplicaciones eh, que pueden verificarse con alguna facilidad en el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, R4 podría ser un LDR, ¿no? A menudo, digamos, aparece una de las resistencias del puente es un sensor resistivo, ¿no? Y entonces una parte del valor de la resistencia, pues, cambia con alguna magnitud física, tal como la temperatura, la deformación o la luz, ¿no? La intensidad luminosa, ¿no? La, en este caso, la tensión en este lado, ¿no? De L, pues es bastante sencilla, ya que estas dos resistencias son fijas, ¿no? En cambio, la tensión en el lado derecho es un poco más compleja, ¿no? Eh, en principio, nosotros hemos mantenido las ecuaciones que se ven en la slide, ¿no? Y sin probarlo, eh, podemos llegar a esta expresión para la tensión de salida, que es eh, en términos de BR y BL, ¿no? La tensión de salida es BR menos BL, ¿no? Y digamos, se puede demostrar pues que eh, la tensión que leemos con el voltímetro es aproximadamente, importante esta consideración de aproximación, ¿verdad? Delta R entre 4R por la tensión de referencia, ¿no? En la slide se menciona pues que la BO se mide como, digamos, como una fracción de la tensión de referencia, ¿no? Entonces, y en alguna medida representa delta R entre R, ¿no? Y también se menciona pues que el valor absoluto de la tensión de referencia no es importante, ¿no? Esto es relativamente cierto, ¿verdad? Y eso ya lo explicamos cuando estudiamos sensores. En la slide anterior, digamos, nos saltamos, digamos, el procedimiento, digamos, riguroso para derivar la expresión para la tensión de salida, ¿no? Y eso es porque queremos retomar el tema de este puente, pero cambiando la notación, ¿no? En lugar de expresar los cambios de resistencia como delta R, vean, lo reescribimos como R por 1 más X, ¿no? En donde obviamente delta R es XR, ¿no? Ya. O X es delta R entre R, ¿verdad? X es una fracción, ¿verdad? Digamos, representa pues el cambio fraccional en el valor de la resistencia respecto pues a su valor nominal. Entonces, si nosotros nos llevamos esa notación, bueno, no hay ningún cambio en BL, ¿verdad? Porque BL pues es un medio de la tensión de referencia. En cambio, para BR lo podemos escribir en principio como
la tensión de referencia por R por 1 más X entre R más R por 1 más X, ¿verdad? Y esto, pues, eliminamos R, que aparece arriba y abajo, ¿verdad? Y eso, pues, es más sencillo acá que ocupando la notación anterior. Vean, nos queda la tensión de referencia por 1 más X entre 2 más X, ¿verdad? Al unir los dos términos, bueno, aquí no ocurre nada todavía, pero sí cuando ya usamos un denominador común, vean, se ve que podemos hacer algo con el numerador, ¿verdad? Este 2 se elimina con pues si este 2x interactúa con y entonces la tensión de salida, vamos a escribirlo acá para que no cree confusión lo que acabamos de escribir al lado izquierdo, ¿verdad? La tensión de salida, vean, es igual, aquí todavía es igual, ¿verdad? A la tensión de referencia por x entre 4 más 2x, ¿verdad? Pero aquí hay que decir, ¿verdad? Que x es una fracción mucho menor que la unidad, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, en ese caso podemos despreciar este término 2x, lo podemos despreciar acá, ¿verdad? Y ahora sí, con razón, decimos que estamos aproximando, ¿verdad? Estamos aproximando acá y la tensión de salida es aproximadamente igual a la tensión de referencia por x entre 4. Y en este momento, en este punto, pues podemos sustituir la x, ¿verdad? Como delta R entre R, ¿verdad? Y ya llegamos al desarrollo que teníamos hasta este punto, ¿no? En este slide se puede ver, en primer lugar, pues la configuración anterior, pero ya con una denominación, pues, estándar, ¿verdad? A esta se le llama un cuarto de puente, ¿no? Porque solo una de las resistencias, digamos, actúa como transductor, ¿no? Y bueno, la relación de tensión de salida entre la tensión de referencia, pues ya la habíamos establecido, que es aproximadamente delta R entre 4R. Digamos que si los delta R son positivos, pues en este caso esta configuración va a producir, digamos, una tensión de salida positiva, ¿no? Obviamente, pues si tenemos un coeficiente negativo de la resistencia en relación al fenómeno que estamos midiendo, pues eh, lo conveniente sería poner la resistencia, pues, transductora, pues, en la parte de arriba, ¿no? Otra configuración es el medio puente, ¿no? En este caso, pues, hay dos resistencias que, digamos, que son afectadas por la magnitud física siendo medida, ¿no? Pero en ambos casos, de manera positiva, es decir, es un coeficiente positivo. Si fuera temperatura, pues sería un coeficiente positivo de temperatura para el transductor, ¿no? Y se suman los dos efectos, ¿verdad? Digamos que en este caso nosotros podemos ver pues que de la sensibilidad se multiplica con 2 en relación al cuarto de puente, ¿no? Lo mismo ocurre cuando pasamos de esta configuración a la configuración digamos, más complicada, pero antes de eso hay que decir pues que en este caso, en el caso de medio puente, ¿no? Por ejemplo, esta resistencia R más delta R no podría estar acá porque, digamos, no veríamos nada pues, en la tensión de salida, ¿no? O esta no la podríamos pasar para acá, ¿ya? Es decir, las resistencias que son afectadas por la magnitud física de interés tienen que estar digamos, en posiciones en diagonal, ¿verdad? Digamos, pueden ser esta y esta, o esta y esta, tal como están, ¿verdad? Entonces no podemos colocarlas a nuestro capricho. Aquí tenemos finalmente el puente completo, ¿no? Este puente solo es factible en el caso de que tenemos dos
resistencias con un coeficiente positivo de variación respecto a la magnitud física de interés y dos resistencias con un coeficiente negativo y de la misma magnitud. Es decir, porque hay que tener cuidado, ¿no? Digamos, en este caso, los, los delta R nosotros asumimos que son de la misma magnitud, pero con signos opuestos en estas dos respecto a las resistencias originales, ¿no? Entonces, en este caso, efectivamente, la sensibilidad se duplica en relación al medio puente, ¿no? Y habíamos explicado en el slide anterior, pues, que la sensibilidad del medio puente también se ha duplicado en relación a la del cuarto de puente, ¿no? Pero, digamos, hay dos acotaciones muy importantes, ¿verdad? En primer lugar, no siempre es posible conseguir sensores que, digamos, con un coeficiente negativo, ¿ya? Y de la misma magnitud que las dos ramas con el coeficiente positivo, ¿no? Si se planteara una situación en el que la magnitud de las variaciones positivas es diferente a las variaciones negativas, habría que tratar ambos casos como medio puente y luego aplicar superposición para calcular las contribuciones totales, ¿verdad? Porque ese es un caso que aparece frecuentemente, ¿no? Las delta R positivas son diferentes a las negativas, ¿no? Y entonces en ese caso pues hay que tratar las dos, las positivas como medio puente y las negativas como medio puente y luego pues calcular las contribuciones netas, ¿no? Este ejemplo ya lo habíamos visto cuando estudiamos el tema de sensores, ¿no? Y en este caso pues se trata de el transductor conocido como strain gauge, ¿no? Para no hacer más confusión respecto a sensor y transductor, ¿no? Pues hay que decir pues que transductor es cada elemento individual, ¿no? Pero ya juntos forman un sensor, ¿no? Juntos y con todo y el puente y la referencia pues forman un sensor. Estas resistencias tienen la propiedad que su resistencia cambia con la deformación, ¿no? Y pues su construcción física permite pues adherirlas o pegarlas a estructuras físicas, en este caso pues la columna de esta báscula, ¿verdad? Pero en este caso dos de las strain gauge, vean, están alineadas en la dirección en la cual, digamos, su resistencia aumenta con la deformación. Están alineadas en la, en, en la dirección del eje en el que ocurren las deformaciones en esta barra, ¿no? Y son R2 y R4 en el puente, ¿no? Mientras que R3 y R1 están perpendiculares al eje, de manera que los cambios de longitud que ocurren en esta columna no van a afectar los valores de resistencia de R1 y R3. Por lo tanto, en términos de medición de deformación, este circuito funciona como un medio puente. Sin embargo, la razón de que las cuatro resistencias sean strain gauge es que todas tienen el mismo coeficiente de temperatura, ¿no? Y ese coeficiente ya estudiamos en las lecciones de sensores, que podría producir, digamos, a la salida del puente, una tensión mayor debido a la variación de temperatura que debido a la deformación, ¿no? Entonces, para evitar eso hay que, digamos, usar las cuatro resistencias, digamos que tienen el mismo coeficiente de temperatura en contacto con el mismo ambiente térmico, ¿no? Todas están pegadas aquí a la columna. Entonces podemos garantizar que todas detectan o sienten la misma temperatura, ¿no? Por lo tanto, las variaciones de los valores de resistencia de las cuatro resistencias debido a las variaciones de temperatura van a ser iguales.
y se van a cancelar aquí en este puente, ¿no? De manera que para la temperatura el circuito actúa como un puente completo, ¿ya? Eso es lo que podemos decir y esas eran las preguntas que se planteaban acá. La lectura de circuitos de puentes, digamos, implica ocupar un circuito de acondicionamiento de señal, que es una forma de amplificación para la señal que aparece a la salida del puente, que es una señal diferencial que contiene la información de interés. Y esta señal, pues, la salida de este bloque se va a aplicar a un convertidor analógico digital, como una señal referenciada a tierra. Aquí vemos pues que la entrada de este bloque es una señal diferencial y la salida es una señal de un solo terminal, ¿ya? Nosotros hasta podemos ver pues que esta señal necesita dos conductores o dos alambres, ¿no? Y esta señal solo necesita uno. Todo el sistema tiene tierra, pero el voltaje diferencial necesita, digamos, una línea, esto se le llama balanceada, ¿verdad? ¿Ya? Para transmitir la información. En cambio, la salida solo requiere una línea y tierra, ¿no? ¿Ya? Aquí este bloque pues tiene varias tareas, ¿no? Una es la conversión de diferencial a señal de un solo terminal. La otra es la amplificación, porque esta señal diferencial es muy pequeña y queremos aprovechar el rango del convertidor, ¿ya? Para ocupar todos los bits o la mayor parte que sea posible. Y además eh, queremos leer el puente sin cargarlo, ¿no? Es decir, eh, nosotros eh, a la entrada pues, de este bloque vamos a tener alguna resistencia y esa resistencia pues en la medida que sea muy grande eh, no carga el puente, ¿no? ¿Ya? Y no va a, digamos, a provocar una circulación de una corriente significativa hacia la entrada del circuito de acondicionamiento de señal. Las señales diferenciales y de modo común pues se muestran para un puente completo eh, en esta slide, ¿no? La señal diferencial en este caso arbitrariamente se define como VR menos BL, ¿no? Que aparece, ¿no? Y el voltaje de modo común pues es el valor promedio de estos dos voltajes. Nosotros podemos adelantar pues que en este caso el voltaje de modo común es la mitad de la tensión de referencia, ¿no? Aquí está, ¿verdad? Digamos, la tensión diferencial es BR menos BL y es igual en este caso, ¿verdad? Como es un puente completo a delta R entre R por la tensión de referencia, ¿no? La señal de modo común es el valor promedio de BR y de BL, ¿no? Es decir, es la mitad de la tensión de referencia. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este, En el primero, pues nos dan estos dos valores para la tensión BL y BR, ¿no? Siempre asumimos que el voltaje diferencial es BR menos BL y en este caso, pues la diferencia es 3 voltios, ¿no? Lo cual quiere decir que el valor promedio está a medio camino, ¿no? En 2.5 voltios, ¿verdad? En el segundo caso, eh, digamos, vean, hay una distancia de 6 voltios entre estas dos, hay una diferencia de 6 voltios entre BL y BR, ¿no? Entonces el voltaje diferencial son 6 voltios y digamos el valor promedio pues está a 3 voltios de camino pues de los dos extremos, ¿no? Es decir, a menos 1 voltio, ¿no? Eso lo podemos ver intuitivamente. Por último, este, aquí en el tercer ejemplo nos especifican el voltaje de modo común y el voltaje diferencial, ¿no? Entonces, digamos, en términos de nuestras definiciones actuales, ¿verdad?
eh, nosotros podemos definir BL y BR, ¿verdad? En términos de el voltaje de modo común y las mitades de voltaje diferencial, ¿verdad? Entonces BR, vean, es BC más B de medios, mientras que BL es el voltaje de modo común menos la mitad del voltaje diferencial. Y eso es lo que ilustramos en este ejemplo, ¿verdad? Digamos, los números de estos ejemplos pues son un poco singulares porque no, digamos, no son los que vamos a encontrar en los sistemas de instrumentación, pero eh, tienen solo el propósito de que tengamos un feeling numérico pues, de estos conceptos. Siempre con este tema de las señales diferencial y de modo común, en este caso siguiendo con un puente completo, ¿verdad? Digamos, ahora sí nos ponemos en un plan más realista para sistemas de instrumentación. Y es que hacemos el énfasis que la señal diferencial es mucho menor que la señal de modo común, ¿verdad? De manera que si en este ejemplo la tensión, digamos, de referencia es de 1 voltio y delta R entre R es del 1%, ¿ya? De manera que BB, que sería delta R entre R por BB, el 1% de 1 voltio, 10 milivoltios, ¿verdad? Mientras que el voltaje de modo común es la mitad de la tensión de referencia, 0.5 voltios. Y esto es 500 milivoltios. Esto es 50 veces BD. Y estas son las relaciones típicas que hay pues entre estas magnitudes. Aquí abajo esto aparecía mal escrito. Vamos a intentar borrar, ¿verdad? Bueno, ahí está. Bueno, a este momento ya estudiamos las configuraciones de puentes y los tipos de señal que pueden aparecer, ¿no? Básicamente, pues a la salida de un puente, eh, la información de interés está representada por la señal de modo diferencial, pero hay otra señal con la que hay que lidiar y esta señal pues es la señal de modo común, ¿no? Entonces nuestro circuito debe de ser capaz de discriminar entre estas dos señales. La señal diferencial es la señal portadora de información de interés y es la que nosotros queremos amplificar. Por lo tanto, la salida idealmente debería ser producida solamente por esa señal, con la ganancia respectiva que le va a proporcionar este bloque, ¿no? Que es GD, ¿ya? La ganancia diferencial. La señal de modo común no debería contribuir con la señal de salida, ¿no? Sin embargo, pues este no es el caso, ¿no? En la práctica, la señal de salida depende también de la señal de modo común. Entonces vemos que aparece un término adicional al término, digamos, ideal que debería ser la señal de salida. Esto pues viene pues del hecho de que la relación de rechazo de modo común es finita. La tensión de salida, pues ya lo explicamos, ¿verdad? Tiene una contribución a la salida dada por la señal diferencial más la contribución a la salida debido a la señal de modo común, ¿ya?
la relación de rechazo de modo común. Aquí están sus iniciales en inglés y vamos a ocupar también este símbolo más compacto H, ¿verdad? Es la ganancia diferencial entre la ganancia de modo común. A menudo la relación de rechazo de modo común se expresa en decibelios, ¿verdad? Esto quiere decir que una relación de rechazo de modo común de 1000, pues equivale a 60 decibelios. 60 decibelios significa que una señal diferencial de 1 milivoltio y una señal de modo común de 1 voltio producen el mismo cambio delta VO a la salida. Entonces, digamos, en general, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una señal diferencial pequeña sobre una señal de modo común, pues, grande, ¿no? Para los diseñadores, la especificación de diseño es determinar qué tan grande debe ser la relación de rechazo de modo común, de manera pues que el delta VO debido al voltaje de modo común sea menor que el delta VO debido a una señal diferencial determinada, ¿no? En este caso, por ejemplo, si delta R entre R es del 1% para un puente pues completo como este, ¿no? Si delta R entre R es del 1%, el voltaje diferencial es el voltaje de referencia por delta R entre R, ¿no? Esto significa que la contribución a la salida debido a la señal diferencial va a ser la ganancia diferencial por delta R entre R por la tensión de referencia, ¿no? Y el voltaje de modo común es la mitad de la tensión de referencia y esto nos da una contribución a la salida debido a la señal de modo común que es igual a la ganancia de modo común por la señal de modo común, que es la mitad de la referencia. Pero esto lo podemos expresar como la ganancia de modo común la hacemos igual a la ganancia diferencial entre la relación de rechazo de modo común por la señal de modo común. Esto lo podemos, digamos, escribir pues con letras un poco más grandes para entenderlo mejor, ¿verdad? Ya habíamos dicho pues que la contribución de la señal diferencial a la salida pues es esta, ¿no? Ganancia diferencial por la señal diferencial y la contribución de la señal de modo común a la salida es la ganancia de modo común por la señal de modo común y la ganancia de modo común es la ganancia diferencial entre la relación de rechazo, ¿no? De manera que si la contribución de la señal de modo común a la salida tiene que ser menor que la contribución de la señal de modo diferencial a la salida, entonces nosotros podemos plantear una desigualdad entre estos dos términos, ¿no? ¿Ya? Y además, puesto que hay en esta forma final, vean nosotros, la parte de modo común está escrita en términos de la ganancia de modo diferencial, entonces nosotros podemos establecer esta relación entre el delta R entre R con H, ¿no? Y podemos despejar para H la relación de rechazo de modo común. H, pues si nos ponemos en el límite, ¿no? Esto tendría que ser mayor o igual, ¿verdad? A partir de ese punto, pues ya cumple nuestro sistema, ¿no? Y en este caso, puesto que en este ejemplo, delta R entre R es del 1%, ¿verdad? Y puesto que pues esto pues se invierte, ¿verdad? Bueno, esto es 1 entre 100, ¿verdad? Entonces se nos convierte en 50. Quiere decir que la relación mínima de rechazo de modo común es de 50 en este ejemplo. Aquí podemos darle números tanto a la tensión de referencia como a la ganancia del amplificador diferencial. Esto nos da una señal diferencial de 10 milivoltios y un delta VO de 1 voltio.
y con esta señal de modo común de medio voltio, pues el delta VO debe ser igual al de la señal diferencial, 1 voltio, y con esto pues vean, en este caso pues aparentemente esto no es igual, ¿verdad? Pero la ganancia de modo común tiene que ser igual al delta VO entre voltaje de modo común en entrada. Esto es 2 voltios por voltio, ¿verdad? Esta es la ganancia y tiene que ser menor que esto, ¿no? De manera que H, eh, que es la relación entre las dos ganancias, diferencial entre ganancia y modo común, pues debe ser por lo menos de 50, ¿no? En este caso, pues le pusimos números a esto, pero la cosa, digamos, esencialmente sigue siendo lo mismo. Ahora vamos a ver la encarnación circuital de estos conceptos, ¿no? Digamos, hay varios enfoques para amplificar señales diferenciales, ¿no? Y la fundamental es este amplificador, pues, diferencial, ¿ya? O amplificador de diferencias de tensiones, ¿no? Digamos, de hecho, en inglés, pues, ustedes lo pueden encontrar como, obviamente, esto se refiere a diferencia de voltaje, ¿verdad? Además, tomen nota, pues, que las polaridades de las mitades de tensión diferencial, pues, se han modificado, ¿no? Para, digamos, que BD, para que el voltaje diferencial este, sea positivo en esta dirección, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Entonces, bueno, la primera tarea es determinar la ganancia diferencial. Y en este caso, debido pues que hay tareas adicionales de cálculo de rechazo en modo común, es más conveniente eh, aplicar superposición, ¿no? Esto a pesar pues, de mi eh, preferencia por, digamos, la aplicación tajante de las reglas 1 y 2, ¿ya? Pero en este caso bien vale la pena hacer una excepción, ¿no? Tomemos en cuenta que BL en este caso vale 0, ¿verdad? Y estamos analizando la respuesta del amplificador diferencial solamente a BR, ¿no? Entonces, pues vemos que estas dos resistencias no hacen nada, ya que no circula corriente, ¿no? Por lo tanto, pues eh, el circuito se comporta como un amplificador inversor, ¿verdad? Entonces, vean que la parte de la respuesta de este amplificador ABR es una transferencia inversora, menos BR por R2 entre R1. Ahora hacemos BR igual a 0, ¿no? ¿Ya? Y además tomamos nota de que esta parte se comporta como un amplificador no inversor. Es decir, hay una transferencia no inversora, ¿no? ¿Ya? Entonces, además, digamos, el voltaje que aparece en este nodo, pues, es el producto de este divisor de tensión, ¿verdad? BL por R2 entre R1 más R2, ¿verdad? Y la salida, digamos, BO2, ¿verdad? Lo vamos a escribir acá, ¿verdad? BO2 es el voltaje que aplicamos a la entrada no inversora, que es BL por R2 entre R1 más R2, por la ganancia de la transferencia no inversora, que es R1 más R2 entre R1. Y esto nos da BL por R2 entre R1. Es decir que
Este amplificador le da la misma ganancia a las dos entradas, claro, con cambio de signo, ¿no? Ya. Por lo tanto, la salida total es la suma eh, de las salidas parciales que hemos encontrado aplicando superposición. Esto lo podemos, digamos, se puede escribir pues, en varios pasos, ¿verdad? Pero aquí, en este punto, reconocemos que este es el voltaje que definimos como el voltaje diferencial de entrada, ¿no? Esto es BD. Y eh, por lo tanto, la tensión de salida total, ¿verdad? Es la tensión diferencial de entrada por R2 entre R1. Ahora, es interesante ver lo que este amplificador hace cuando le aplicamos la misma tensión a las dos entradas. Y esa es la definición de señal de modo común. Es la señal que está presente en las dos entradas, ¿verdad? Entonces, este caso, yo sé que está de más decirlo, pero significa que VR es igual a BL, ¿verdad? Y hay que recordar que este amplificador, BO es BD por R2 entre R1. Por lo tanto, la salida es cero, ¿verdad? De todas maneras, en los puntos intermedios la tensión no es cero, ¿no? Entonces no está de más eh, eh, verificar esto, ¿no? ¿Ya? Pero que es cierto, ¿verdad? Si se cumplen las condiciones de coincidencia entre los elementos del circuito. Este amplificador, digamos, ya mencionamos todo lo bueno. Desgraciadamente, pues, tiene sus desventajas, ¿verdad? O limitaciones. Y la primera es que las resistencias eh, le imponen carga a la fuente de señal. Con fuentes ideales no hay problema, ¿no? Pero la situación es que las fuentes del mundo real no son ideales. Además, recuerden que esta fuente que estamos representando acá puede ser la salida de un puente, ¿no? Y entonces, esta resistencia de entrada que tiene este circuito, ¿verdad? Que vean, esta es la resistencia de entrada diferencial, que es aproximadamente dos veces R1, ¿verdad? Eh, si no es suficientemente grande, pues va a circular corriente, pues que afectaría el funcionamiento del puente, ¿no? ¿Ya? Entonces ese es el primer problema. El otro problema es que las resistencias prácticas tienen tolerancias, ¿no? Esto significa que esta R1' no es exactamente igual a R1 y lo mismo para R2' y R2, ¿verdad? Por lo tanto, las transferencias de ganancia inversora y no inversora no son iguales, ¿ya? Y la salida pues puede estar influenciada por BC. Bueno, todo esto es consecuencia pues de que las resistencias prácticas tienen tolerancias. Entonces, estas son las dos grandes limitaciones del amplificador diferencial. Aquí un ejemplo numérico, ¿ya? Para, digamos, abordar esta situación. En este caso, vean que R1' es una resistencia de 100 ohmios, pero con una tolerancia del 1%. Entonces nos hemos ido al extremo inferior de esa tolerancia. El fabricante lo que me dice es que esta resistencia, si es nominal de 100 ohmios con tolerancia del 1%, su valor puede estar en ese rango desde 99 ohmios hasta 101 ohmios, ¿verdad? Y eso estaría bien para la resistencia, pero no para este circuito, ¿ya? Entonces, hay que determinar la relación de rechazo en modo común, pero para hacerlo hay que determinar la ganancia en modo común. Bueno,
aquí tenemos la expresión para la tensión de salida. Obviamente hay dos contribuciones. Esta es digamos, la contribución por la transferencia no inversora. Y esta es la parte de la salida que viene dada por la transferencia inversora, ¿ya? Entonces, podemos ver pues que la tensión B' es BL por un K entre 1.099 K, ¿verdad? Y la ganancia desde este punto es de 11, ¿no? Entonces, eso se ilustra bien acá, ¿verdad? Veamos. Esto es B', 1 entre 1.099 veces BL multiplicado por la ganancia no inversora de 11. En cambio, esta trayectoria pues tiene su ganancia nominal que es de 10. Un K entre 100 ohmios es 10. Entonces 10 veces BR, ¿no? Al hacer estas operaciones, vean, para BL obtenemos una ganancia de 10.01, mientras que para BR esto es una ganancia de 10. Nosotros, esta parte de acá, vean, la podemos reescribir, ¿verdad? Como 10.005 BL más 0.005 BL, ¿verdad? ¿Ya? Más, no menos en este caso, ¿verdad? 10.05 BR más 0.05 BR. Entonces noten pues que estos dos términos, digamos 10.005 BL menos 10.005 BR, los agrupamos acá, ¿no? Y estos dos términos que son iguales, digamos, los convertimos en un voltaje de modo común. Recuérdense que el voltaje de modo común es BR más BL entre 2, ¿verdad? De manera pues que de ahí sale esto, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces aquí podemos ver pues que digamos, hay dos términos. El voltaje diferencial, que es BL menos BR, tiene una ganancia de 10.05 y el voltaje de modo común tiene una ganancia de 0.01. Aquí ya ponemos en blanco esto, ¿verdad? Y entonces la ganancia diferencial en teoría es R2 entre R1, ¿verdad? Hay una pequeña desviación porque el valor nominal es 10, ¿verdad? Y la ganancia de modo común, digamos, es delta R entre R, ¿no? ¿Ya? Esa es la explicación física, ¿no? ¿Ya? Vean que la ganancia de modo común, es decir, el factor por el que multiplicamos el voltaje de entrada de modo común y que me da la contribución de la tensión de salida debido a ABC, es igual a la tolerancia de la resistencia, ¿no? De manera que la relación de rechazo de modo común, que es la cociente entre las dos ganancias, es de 1000, ¿verdad? O 60 decibelios.
Aquí, digamos, los números más finos son un poco diferentes al caso simplificado, pues que se presentó en la slide anterior, pero para propósitos prácticos es razonablemente bueno. Con la ganancia diferencial no hay problema. Esto se aproximó a 0.01 y sigue siendo bastante bueno, ¿verdad? Y la relación de rechazo de modo común es aproximadamente 60 decibelios, ¿verdad? Finalmente tenemos el amplificador de instrumentación de tres amplificadores operacionales, ¿verdad? Vean que el segundo bloque es el amplificador diferencial, incluyendo estas resistencias que pueden tener falta de coincidencia. Entonces hay un primer bloque diferencial que tiene la entrada diferencial y la salida diferencial, y un segundo bloque que tiene entrada diferencial y salida de un solo terminal. Las ventajas: la relación de rechazo de modo común es mayor que la de los amplificadores diferenciales, es decir, la de este bloque solo, ¿no? Porque la ganancia diferencial es el producto de las dos ganancias diferenciales, mientras que la ganancia de modo común es solo la de este bloque, ya que este pues tiene una ganancia de modo común unitaria, ¿no? De manera pues que globalmente no cambia la ganancia de modo común. Para entender bien este tema de la ganancia de modo común unitaria, analicemos el primer bloque diferencial, ¿no? Y bueno, acá nosotros podemos ver que eh, vamos a analizar en primer lugar el funcionamiento diferencial, ¿no? Digamos, dado que la regla 1 pues se aplica porque en ambos casos hay retroalimentación, ¿no? De lo contrario, estas cosas no amplificarían. BD aparece directamente en extremos de R3, ¿verdad? De manera pues que la corriente que circula en R3 y circula también en las dos resistencias que tienen el mismo, digamos, la misma identificación R4, da lugar a, a esta tensión de salida diferencial, ¿no? Que es BD por eh, R3 más 2R4 entre R3, ¿verdad? Y eso es nuestra ganancia eh, diferencial de la primera etapa, ¿verdad? Le hemos llamado GDD a esa ganancia, ¿no? Ahora, algo muy diferente ocurre cuando analizamos lo que ocurre en el modo común. Si, digamos, las dos fuentes diferenciales se hacen cero, entonces vean, esta corriente se hace cero, pero el voltaje de modo común aparecería en ambas salidas de esta etapa, ¿no? Por lo tanto, digamos, el voltaje de modo común a la salida es igual al voltaje de modo común a la entrada, ¿verdad? ¿Ya? Pasa sin atenuación, pero también sin ganancia, ¿no? Aquí está, digamos, ilustrado con mayor claridad. Ya vean, en ese caso hicimos cero las mitades diferenciales, de manera que el voltaje de modo común aparece pues acá y por lo tanto acá, de aquí a retroalimentación, y lo mismo en el otro operacional. Y por lo tanto, vean, el voltaje común aparece en ambas salidas. No hay voltaje diferencial de salida porque las dos líneas tienen el mismo nivel de tensión, pero sí hay un voltaje de modo común. ¿Ya? De manera que la ganancia diferencial de la primera etapa se puede escribir de esta forma también: 1 más 2R4 entre R3, y en la segunda etapa la ganancia diferencial es menos R2 entre R1, mientras que la ganancia de modo común, ya habíamos dicho, viene dada por la tolerancia de la resistencia que utilizamos. Esto es aproximado, ¿no? Delta R entre R. De manera que la ganancia diferencial total es el producto de la ganancia diferencial del primer bloque por la ganancia del segundo bloque.
Y la relación de rechazo de modo común es esta ganancia diferencial total entre la ganancia de modo común. Un ejemplo pues de la gran aplicación de estos bloques de diseño, es decir, amplificadores de instrumentación, es la medición de biopotenciales. Esto, por ejemplo, aquí se ilustra pues en un electrocardiógrafo. Digamos, se conectan dos electrodos al cuerpo de este paciente. Obviamente aquí se aplica, digamos, algún material que mejora la conductividad, ¿ya? Y se registran los biopotenciales. La señal a la entrada de estos instrumentos es del orden de magnitud de unos 10 microvoltios, ¿verdad? Y con un contenido de frecuencia de unos 100 Hz. Pero, digamos, el paciente pues está inmerso en un ambiente electromagnético en el que seguramente hay líneas a 60 Hz en las inmediaciones, ¿no? Y se da algún acoplamiento pues capacitivo, ¿verdad? ¿Ya? Y no es que le pongamos un condensador al paciente, sino que digamos esto es por el ambiente en el que él está acostado, pues se va a dar este acoplamiento, ¿verdad? Y este valor de la señal de entrada de modo común, que se ilustra acá, pues es bastante conservador. 1 milivoltio puede ser más grande, ¿no? Y, y entonces vean que esto es unas 100 veces mayor que la señal diferencial que tenemos acá, ¿ya? Entonces, en principio, esta señal de modo común no puede ser eliminada mediante filtros, ya que ambas señales tienen un contenido de frecuencia bastante parecido, ¿verdad? Entonces un filtro no dejaría pasar ninguna de las dos señales, ¿verdad? Y queremos que pase esta, ¿verdad? Esta señal diferencial. Entonces la única forma digamos, de que esto termine bien es amplificar las señales con un amplificador que deja pasar la señal de modo común, perdón, la señal de modo diferencial y rechaza la señal de modo común, ¿ya? Entonces vean, esto es un gran drama la primera vez que a uno se lo plantean. Yo me recuerdo que cuando estudiaba diseño electrónico me apareció un problema de hacer un circuito que rechazara pues la señal de modo común, ¿verdad? Y yo puse un filtro y bueno, al final pues eh, digamos que en ese caso el contenido de frecuencias de la señal de modo común y la señal diferencial era diferente. Y el profesor me lo aceptó, ¿verdad? Pero no era correcto el enfoque. Y aquí un resumen de lo que hemos estudiado, ¿verdad? Digamos, hemos estudiado los puentes de Wheatstone, ¿ya? Mediciones de balance de circuitos resistivos. Es adecuado para delta R entre R pequeño, ¿verdad? De manera que nosotros podemos aproximar pues la respuesta de las diferentes configuraciones. El otro punto que hemos estudiado es que las señales diferenciales de interés, tales como la salida de puentes, a menudo aparecen sobrepuestas o superpuestas sobre señales indeseables de modo común, ¿verdad? Eh, una figura de mérito de los circuitos de condicionamiento de señal viene a ser la relación de rechazo de modo común. Y estudiamos dos configuraciones circuitales para llegar a la construcción del amplificador de instrumentación, que hasta donde lo hemos estudiado en esta clase, pues es este bloque con 3 amplificadores operacionales. Y es el que consideraríamos para nuestro primer examen. Finalmente, aquí están las referencias, las notas de clase, pues estas creo que todavía se pueden encontrar pues haciendo una búsqueda en Google de instrumentación 115, ¿no? También está el curso de Ciencias de las Mediciones de la Universidad de Delft, eh, que es la base pues para el diseño de esta lección.
pero también aparecen, digamos, pequeñas joyas como este librito publicado por Analog Devices hace más de 40 años, pero que sigue siendo válido. Digamos, el desarrollo pues de la expresión para el cuarto de puente pues lo hicimos, digamos, basado pues en este librito. Es muy práctico, es muy bueno y es recomendable. Pues esto se puede descargar de internet. Analog Devices pues ya lo comparte pues sin costo. Muy bien, es todo por ahora.